Algunos de los cambios que se esperaban en el Ministerio de Relaciones Exteriores se produjeron ayer, solo algunos. Hay que esperar nuevas designaciones, pero el presidente Danilo Medina emitió un decreto en el que hace movimientos importantes en el Ministerio de Relaciones Exteriores, un poco respondiendo, por supuesto, a lo que son las preferencias del ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado. Pero además hay designaciones en otros ministerios, hay reubicación de personas, hay creación de nuevas posiciones y particularmente parece que el Partido Revolucionario Dominicano obtiene beneficios, ventajas con las designaciones de varios viceministros en posiciones importantes en otros ministerios. Y eso, por supuesto, es parte del acuerdo que hizo el Partido de la Liberación Dominicana y el presidente Danilo Medina con el Partido Revolucionario Dominicano para obtener su apoyo con miras a las elecciones pasadas. El PRD obtuvo casi un 6% de los votos y eso lo acredita para tener, en este caso, dos ministerios, el Ministerio de Relaciones Exteriores más el Ministerio de la Mujer, y algunas direcciones importantes y viceministerios de personas que están siendo reubicadas, incluso embajadores que están siendo colocados en posiciones relevantes. Alejandra Liriano, la viceministra de Relaciones Exteriores, que era una especie de brazo derecho del presidente Leonel Fernández, luego de Danilo Medina, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha sido cambiada, ha sido llevada a otra posición. Y esto, por supuesto, que da la impresión de que el gobierno no tiene planes de austeridad o de que el gobierno no va a hacer ahorros en los próximos 4 años, porque las posiciones que se están creando en este momento dan la impresión de bastante holgura, Gustavo. Bueno, incluso que se había legislado para evitar que muchas personas que a veces no tienen los presidentes donde colocarlas, los hacían viceministros. Aquí llegó un momento que en el Ministerio de Interior y Policía no había donde poner más viceministros y comenzaron a nombrarlos entonces las provincias, igual en deportes, igual en turismo, pero muchas veces no le dan unas funciones específicas y hay quejas por eso. Pues parece que de nuevo van a aparecer muchos viceministros en los decretos, en el decreto emitido anoche. Hay muchísimas personas colocadas como viceministros en distintos ministerios. Hay que ver si son supernumerarios, están dentro del número que se supone correspondía a cada uno de los ministerios con la ley que se hizo de administración pública. También, en el caso de Relaciones Exteriores, César Dagán, que tiene muchísimos años ahí, una persona de la confianza de Carlos Morales Troncoso cuando fue canciller, de hecho ha sido, yo pienso que premiado, porque él está ahora en la parte encargada de tratados internacionales. Sí, pero pasó al Ministerio de Industria y Comercio. En Industria y Comercio, pero eso era lo que él hacía en Relaciones Exteriores, más o menos que tenía que ver con tratados internacionales comerciales. Entonces pasó a Industria y Comercio. La joven que estaba ahí en Industria y Comercio en esa posición fue llevada al Indotel, porque es una persona de confianza de José del Castillo, y fue nombrada directora ejecutiva. Sí. Ayer fue anunciado ese nombramiento y su juramentación. Sí. Que ya esa no es una decisión del presidente sino del Consejo. Del Consejo, que cuenta con el aval, obviamente, del presidente de la República. Con estos movimientos uno no sabe qué tanto quiere el presidente simplemente cumplir con cuotas políticas o si es que piensa imprimirle algún tipo de dinámica diferente a su gobierno en esas dependencias. Gustavo, parece que esto es más que todo el cumplimiento de un compromiso con una institución del Estado o con varias instituciones del Estado. Tú sabes que el presidente de la República parece que entiende que es muy importante la continuidad de ese acuerdo con el Partido Revolucionario Dominicano y por supuesto, muchas de las personas que están siendo designadas pertenecen al Partido Revolucionario Dominicano o pertenecen al Partido de la Liberación Dominicana o están siendo reubicadas en posiciones estratégicas. Por ejemplo, el ministro de Economía y Planificación que salió y se convirtió
el ministro de Industria y Comercio se está llevando de ese ministerio a varias A las personas de que confianza aparecen designadas sí, ahora en el Ministerio de que Industria la y habían Comercio. acompañado durante varios años. Cuanto más Monegro, por ejemplo, Exactamente. otros más que están siendo designados en posiciones que estaban vacantes Habría que ver, o Fausto, sencillamente dejando a algunas personas que estaban si estos allí. movimientos y estos nombramientos, en el caso de que, como dije, si algunos sobrepasan el número que la ley le asigna a algunos ministerios, habría que ver si todo esto no es contraproducente con los deseos del gobierno de recabar más impuestos, incluso quizás de aumentar algunos impuestos, crear otros, por lo que se ha estado hablando hasta el momento. Hay pendiente un pacto fiscal que deberá ser convocado en su momento al diálogo con los diversos sectores, si esto no es contraproducente, porque por un lado está esto, ¿no? Pero entonces, y se está recaudando más, por ejemplo, en obras públicas con los peajes, y se piensan quizás tomar otras medidas. Se han estado subiendo los precios de los combustibles, pero al mismo tiempo, si el gobierno no cierra la llave y sigue incrementando la nómina estatal, entonces como que es una señal confusa que está enviando. El gobierno va a necesitar por lo menos un 2% del Producto Interno Bruto para poder solventar los costos si mantiene el mismo nivel de gastos. Eso es lo que se ha dicho y han dicho los economistas. Anoche entrevistamos a José Rijo, quien decía que por Eso lo es mucho menos dinero, estamos hablando como de 100.000 millones de pesos. estamos 100%. hablando, no llega tanto, pero hay otras cuentas que no son solamente el tema del salario. Es decir, en nómina pública el gobierno ha ido incrementando extraordinariamente la nómina pública. En este momento la nómina pública corresponde a unos 3.400 millones de dólares. Entonces, eso por año, eso es mucho dinero. Claro, en el 2004 esa nómina pública no llegaba ni a 1.000 millones de pesos, de dólares. Entonces, el incremento, es decir, la cantidad de empleados públicos, ya sean empleados formales, incluso dentro del régimen de administración de personal, con la ley, la carrera civil y administrativa, o ya sea los empleados temporales, o ya sea los empleados que están en proceso de regularizar una situación en el Estado, o aquellos que son por contrato, porque el Estado tiene muchos empleados que bueno, están eso se por suponía contrato. que el gobierno ya iba a eliminar, que iba a congelar esa parte y que iban a comenzar a hacer desmontadas esas nóminas de personas Sí, contratadas como temporeras. Pero hay programas que tiene el gobierno que no lo va a desmontar y que el único departamento que se anunció su cierre fue la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud, Gustavo. Entonces, No, y ahí habían personas, la mayoría nombradas como tales de manera formal, más que pero temporeras. eso se cierra. Ahora bien, lo que ocurre es que el gobierno sigue contratando personal y no parece que tengan funciones específicas necesarias para un programa determinado, sino que estamos aumentando el número de empleados del Estado, que está cerca de Bueno, los ese es un 700.000. gravísimo problema, pero que también es parte de una realidad social, también que a la larga tendrá que buscarse alguna solución. Aquí Una gran parte mucha gente vive del Estado. vive del Estado, claro que Trabaje o sí. no trabaje, pero también al mismo tiempo es por una situación, además del clientelismo y toda esta cosa, es que también el aparato productivo nacional no tiene la capacidad para absorber a toda esa gente. Porque las empresas se manejan con otro punto de vista, otra lógica. Una empresa no puede sobrecargar una nómina ni siquiera de los familiares de los dueños, porque quebraría. No se maneja como una casa de caridad. El Estado, de alguna manera, se maneja así, como una agencia de ayuda. Y por eso están sobrecargadas esas nóminas. ¿Hasta qué punto puede soportar el Estado manteniendo esa situación? Eso es una pregunta que hay que hacerse. El mensaje que está enviando el presidente de la República en este momento es un mensaje contradictorio con la situación que está viviendo el país. El gobierno necesita aumentar sus ingresos, el gobierno necesita mejorar la calidad del gasto, el gobierno necesita reducir el gasto público. Y si siguen nombrando gente en el Estado en estas condiciones, obviamente estamos dando una impresión, una imagen
de disponibilidad de recursos suficiente, de mucha solvencia, y que esto no tiene Entonces, forma de pararse. si es así, los empresarios podrían decirle, entonces no hace falta que se aumenten los impuestos, ¿verdad? Ni que se recaude más. Vamos a ver. Retornamos en un momento. Esta semana se produjo el pasado lunes una reunión de una comisión del sector salud que ha estado manejando el tema de negociaciones con el sector médico y que ha estado manejando también el programa de salud del gobierno, encabezado por el presidente de la República. En el Palacio Nacional estuvo la ministra de Salud, el director del IDSS y otros funcionarios del área de salud importantes. ¿Cuál es la cuestión que le han llevado al presidente de la República? La paradoja, algo insólito, incluso que no tiene explicación, a menos que haya sido parte de una estrategia del gobierno dominicano para suavizar al colegio médico en las negociaciones por el tema del salario, sobre el que ya hubo un acuerdo, es que el gobierno puso en retiro con el 100% del salario a 6.500 profesionales de la salud contratados por el Estado durante un largo periodo de tiempo. Si la pensión ha llegado, se supone que esa gente habrá completado el tiempo necesario para ser pensionado por el Estado. En algunos casos parece que no es así, pero el número de personas pensionadas pone en cuestionamiento, un interrogante muy grande sobre si esto fue planificado o no. Numerosos departamentos quedaron desmembrados, especialidades quedaron sin especialistas en el sector público, con esta puesta en retiro de profesionales del área de la salud. Algunas son especialidades un poco sofisticadas, gente que ha hecho toda una historia de trabajo en el área de salud y que no habían solicitado su puesta en retiro o su pensión. Ahora, ¿qué resulta? Que por lo menos un 10%, eso es lo que han dicho las autoridades, puede ser más, casi 1.000 personas de las que han sido pensionadas han dicho: no nos interesa la pensión. Aunque nos están retirando con el 100% del salario, nosotros entendemos que estamos en condiciones de seguir haciendo nuestra labor, de seguir aportando. Y que tiene la vocación de servicio, porque... Bueno, el gobierno se pregunta, y eso era una de las preguntas que se hacía también el presidente de la República. No entiendo, ¿por qué? ¿Será por vocación de servicio o por alguna otra razón que pese a que lo estamos pensionando con el 100% del salario, quieren mantenerse haciendo su labor? Entonces, el presidente le ha pedido a una comisión del sector salud que le busque un bajadero. Yo no sé cómo podría técnicamente o legalmente interpretarse, buscarle un bajadero a esos casos de los profesionales del área de la salud que fueron pensionados, que no quieren irse del sector salud. No, pero sería fácil, porque yo pienso que si esos casos se tratan de manera individual cada uno, ven acá, usted está en este decreto, ¿usted quiere realmente ser pensionado? No, bueno, ese caso lo que habría que hacer otro decreto y dejar sin efecto esa pensión, pienso yo, porque no tiene sentido. Si una persona que está en pleno uso de sus facultades, que se mantiene al día como profesional en su especialidad, que quiere seguir, que tiene la vocación de servicio, se siente con las fuerzas para seguir, no tiene sentido que ese recurso humano, profesional, el Estado se lo pierda simplemente para enviarlo a hacer ¿qué? ¿Qué va a hacer esa persona? Probablemente quizá hará una práctica privada por ahí marginal, que ya no va a servir al Estado que tanto requiere de especialistas para enfrentar los graves problemas de salud que tiene el país a todos los niveles. Hay médicos que uno sabe en hospitales metidos por vocación, que no es ni siquiera porque son gente que no viven de ese sueldo. Sí, pero hay algunos otros casos, ese es un caso, el de la vocación, pero hay otros casos en los cuales parece que hay algún tipo de ventaja o beneficio. Por ejemplo, hay muchos directorios de hospitales que fueron pensionados, que no quieren salir de la dirección de esos hospitales. Pero como quiera, la dirección de un hospital, con rara excepción, eso es temporal, porque o cuando cambian al ministro de salud, o cuando alguien quiere que por alguna razón ocupar ese puesto y convence a alguien cercano al presidente, lo quitan y ya. O cuando se produce a veces cualquier tipo de incidente, que muchas veces actúa con justicia para calmar la opinión pública o no.
pero pienso yo que administrar, que yo dirigir un hospital no es propiamente como con la finalidad de un médico, ¿no? Eso es coyuntural. Bueno, pero siempre son médicos los directores de hospital. Sí. Bueno, entonces, y es una especie de premio a su trayectoria también, en muchos casos. Pero de todos modos, son de las cuestiones insólitas, extrañas, que la recomendación del presidente haya sido buscarle un bajadero. Lo del bajadero, yo te digo, búsquenle una fórmula, búsquenle algo para ver, pregúntenle. Bajadero se dice popularmente cuando uno se da cuenta que ha metido la pata y tiene que buscar una solución, vamos a decir, que no es la solución tradicional o institucional, sino buscar alguna vía, un escape. Parece que alguien o le dio una cuerda al presidente, que el presidente no parece un hombre que coge una cuerda fácil. No. Es un hombre siempre como paciente. Fue una recomendación, Gustavo. Exacto, pero por alguien que cogió una cuerda. Cuando estaban en las negociaciones con el colegio médico, Waldo Ariuzuela es un hombre que no se rinde. Quizá uno cogió cuerda con Waldo y dijo, vamos a hacer esto y ya. Sí. Pero eso no tiene, o sea, es el tipo de cosas que hay que pensarlas bien antes de hacerlas. Es igual que en los propios educadores. Habrá muchísimos maestros y maestras que están locas porque le llegue ya su jubilación, porque están cansados. Pero habrá otros que, aunque tengan una edad madura, tienen la vocación de continuar enseñando y no se merecen que simplemente lo manden a sus casas. Está bien, pero en este caso se trata de una decisión que no fue reflexionada suficientemente. Obviamente que no. Si tú dejas desamparados departamentos completos, áreas de servicios por especialidades en hospitales públicos, por ejemplo, tú estás fortaleciendo en realidad el área privada de la salud, por ejemplo. Y además de dejar desamparada un área, Fausto, nosotros no somos médicos, tú y yo, pero sabemos por amigos médicos, en la medicina no se puede inventar. Puede ser incluso que, ahí sí es verdad que hay que combinar, como se decía antes en política, lo mejor de lo viejo con lo nuevo. Porque hay especialidades, ¿no?, que tienen sus exigencias. Quizá hay un maestro, una maestra de la medicina que ya tiene una edad avanzada, pero puede llegar un muchacho o muchacha que recientemente ha obtenido la especialidad, pero en las cosas prácticas del día a día, ese muchacho todavía no tiene ese know-how. Bueno. Y es bueno que vaya aprendiendo del viejo maestro o maestra y a su vez él le vaya enseñando otras cosas. Gustavo, eso es lo ideal. Sí, vamos a esperar que los especialistas, los miembros de la comisión del sector salud que recibieron la recomendación del presidente de buscar el bajadero, además de sugerirle al presidente de la República la fórmula para resolver este paradójico caso, por lo menos después de informarlo al presidente digan cómo es que lo van a hacer. Y cuidado, que los bajaderos la gente resbala y se cae. Eso es cuando tú vas como a campo traviesa, en una expulsión. O sea, mira, ahí hay un bajadero. A veces ese bajadero es resbaloso y es tortuoso. Que se informe cuál es la fórmula institucional, legal, que se va a buscar, protegiendo siempre el área de servicios de salud del Estado y protegiendo la presencia de especialistas y profesionales que, de mantenerse el decreto tal y como lo emitió el presidente de la República, privaría a quienes buscan servicio en el sector público de especialidades muy importantes que son necesarias. Y de investigadores, porque sabemos de médicos que son verdaderos investigadores, que aportan mucho. Así es. En un momento, volvemos. Bueno, las elecciones en los Estados Unidos, que serán en noviembre, están presentando un panorama interesante, que cada día parece que está cambiando. Aparecen encuestas, por ejemplo, que dan con una ventaja cómoda a Hillary Clinton, pero de pronto aparecen otras en que la colocan casi empatada con el candidato republicano Donald Trump. Y unos altibajos en la preferencia de voto de los otros dos partidos alternativos. El Partido Verde es un partido ecologista, de centroizquierda, que ha asumido mucho la plataforma de Bernie Sanders, y el Partido Libertario, que es un partido conservador, pero que es extremista en cuanto a las creencias del libre mercado y de que el Estado debe reducirse lo más que se pueda. Pero también tiene ideas liberales en algunos casos, porque ellos, siendo así conservadores,
Por ejemplo, ellos asumen la defensa de los derechos de la comunidad LGTB, entre otras cosas, ¿no? Ahora mismo hay una situación un tanto difícil para Hillary Clinton por todo este destape de documentos y que se ha revelado que ella rompió unos teléfonos móviles para ocultar el envío de correos que habría hecho con contenido oficial desde su correo privado y que mezclaba una cosa con la otra. Hay una encuesta que coloca a Donald Trump prácticamente empatado con ella y en algunos casos con unos cuantos puntos encima. Y en la Florida, Donald Trump parece que ha rebasado a Hillary Clinton, por lo menos en el porcentaje que puede ser margen de error, pero eso ya es preocupante. Sin embargo, en un estado emblemático republicano que es Texas, en donde los republicanos casi se dan como un hecho que ganan. La última ocasión que ganó un demócrata fue cuando ganó el presidente Jimmy Carter, que era un texano muy querido, pero no han vuelto a ganar jamás. Ese es el estado de los Bush. Desde 1976. No gana, cuando ganó Jimmy Carter. Ahora, en ese estado, que es el estado de Ted Cruz, y sabemos que él no está a favor de Donald Trump, tampoco ha dicho que apoya a Hillary, pero las proyecciones están dando a Hillary ganadora. Y un periódico de Dallas, muy importante, el Dallas Morning, por primera vez en 50 años, no ha hecho un editorial llamando a votar por los republicanos, que eso en Estados Unidos se estila. Los periódicos toman posición, sobre todo los periódicos, más que las televisoras. Hacen un editorial y dicen, nosotros apoyamos el programa y la candidatura de fulano de tal por estas razones. Bueno, en esta situación, Gustavo, parece que hay un nuevo actor importante en la política de los Estados Unidos. Ese actor es el americano medio, el americano no instruido, el americano conservador de blanco que obviamente ha hecho una opción y está haciendo una opción por Donald Trump, independientemente de los errores que puedan atribuírsele a Donald Trump en su discurso, de la percepción que pueda tenerse de que Donald Trump puede representar una amenaza para la hegemonía global de los Estados Unidos, o como está diciendo Hillary Clinton, que Donald Trump no está capacitado para gobernar una nación como Estados Unidos. Hay el tema de las relaciones internacionales, que es un tema fundamental, importante, pero Hillary Clinton ha dicho que ya no va a tratar los temas internacionales en su campaña, excepto en aquellos aspectos que forman parte del cronograma de debates que comienza ahora en septiembre y que por supuesto formará parte de las temáticas que se van a abordar. Y un personaje importante ha irrumpido en el debate, Fausto, para los dominicanos y para los ciudadanos norteamericanos de Boston y Nueva Inglaterra, que es David Ortiz, el Big Papi, muy querido, un ídolo que ya se retira en esta temporada. Él decidió opinar y decir que entiende que Donald Trump sería muy negativo y ha llamado a los votantes latinos a votar contra Donald Trump, porque dice que ese hombre ha ofendido a todos los latinos al decir que los mexicanos son delincuentes, que solo se dedican a vender droga, a asesinar, a robar y a violar. Y dice, no, yo he visto a los mexicanos trabajar muy duro para ganarse el pan. Entonces, creo que eso es una grave ofensa que ha cometido Donald Trump. Ya. Actores como David Ortiz, por ejemplo, que no son parte de la política, han estado participando y han estado comprometiéndose cada vez más en los Estados Unidos. Son muchos los que opinan, los que hablan. Incluso esta misma semana la cantante Madonna escribió unas palabras muy duras en contra de Donald Trump por el discurso racista, dice ella, que tiene Donald Trump. Estas cosas obviamente a uno le llaman mucho la atención de cómo es posible que frente a estas críticas que hay a Donald Trump, a este discurso errático de Donald Trump, a estas peleas sin sentido que puede tener Donald Trump. Por ejemplo, ahora está atacando al presidente Enrique Peña Nieto de México, que dice que Otro problema para Peña Nieto. Que no lo trató protocolarmente como debía. No, y que además revela que ellos hicieron una especie de pacto secreto y dice que Peña Nieto lo violó. Lo violó. Entonces, eso le genera más inconveniente a Peña Nieto, que anda arrastrando su popularidad en México en este momento. ¿Cómo es posible que todo esto no tenga influencia en la opinión pública del votante norteamericano y que Hillary Clinton esté en una situación precaria? Eso significa que ella es muy mala candidata, ¿eh? Es que ella arrastra muchos problemas, tiene muchas problemas de credibilidad, de falta de transparencia y de mentiras sobre todo, y eso
al votante estadounidense no le gusta que... Tiene una imagen de una persona que cambia de posición dependiendo del del lugar en que se encuentre. Y que ha ocultado cosas, que no ha sido transparente. Que no ha sido transparente, que ha utilizado las posiciones que ha tenido en el Estado para provecho personal. De todas maneras, la apuesta de los demócratas es que, como bien ya habían dicho prominentes dirigentes republicanos como John McCain, ya la masa de los caucásicos no es determinante sola para ganar, aunque sí es muy importante. Ya John McCain dijo, los caucásicos somos la minoría mayor. Entonces, si es que sólidamente todos votan por Trump, Hillary tendría problemas. Si ella se gana una parte de ese voto, sobre todo de los liberales, más el voto hispano, que en un gran porcentaje es de ella. Y en México ahora hay una campaña que se llama Diles que voten, que son los mexicanos de México llamando a sus parientes a votar México-estadounidenses a que se inscriban y voten para que impidan que Donald Trump gane, y figuras del arte popular como el grupo Maná, Fer, que es un ídolo, así es, han estado llamando también. Bueno, muchas gracias, señores. Hasta mañana.